RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este informe RCR de hoy, 10 de julio de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción del espacio Berilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv, la radio que se ve. Allí los invito para que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a iniciar esta ronda informativa del día de hoy. Tenemos que el Parlamento Europeo, quienes manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria de nuestro país, hicieron un llamado para que se realicen comicios libres y creíbles en el país. En una resolución aprobada con 487 votos a favor, 119 en contra y 79 abstenciones, la Cámara insta a las autoridades a reconocer la situación, evitar que se agrave y tomar medidas políticas y económicas para garantizar la seguridad de la población. Reiteraron su apoyo hacia el presidente interino Juan Guaidó y rechazan las vulneraciones al orden democrático y constitucional, así como los actos de intimidación, la violencia y las decisiones arbitrarias contra los opositores. Entre tanto, también expresó el Parlamento Europeo su rechazo a las amenazas del presidente o del régimen de Nicolás Maduro de expulsar a la embajadora europea en este país, una decisión que acabó siendo anulada, y reclamó que se amplíe la lista europea de sanciones al régimen si sigue empeorando esta situación. El Parlamento Europeo lamenta profundamente las amenazas de Maduro de expulsar de Caracas a la embajadora como represalia por las sanciones impuestas a 11 altos cargos responsables de graves violaciones de los derechos humanos. Una decisión que finalmente fue revertida tras una conversación telefónica entre los jefes de la diplomacia de ambos bloques. 9:04. Múltiples reacciones se han generado en Venezuela tras el más reciente informe publicado por el Centro de Justicia y Paz, en el que se documentan presuntos patrones de persecución política que ha intensificado el régimen de Nicolás Maduro durante la pandemia generada por el COVID-19. Los detalles en el siguiente reporte. La más reciente investigación realizada por el Centro de Justicia y Paz, CEPAZ, señala que la crisis multidimensional y la crisis humanitaria compleja que existe en Venezuela se agudiza en tiempos de pandemia. El estado de alarma ha sido utilizado por la administración en disputa como excusa para la vulneración sistemática de los derechos humanos de los venezolanos. En ese contexto, el legislador Iblep Silva, en entrevista con La Voz de América, repudió los presuntos ataques a personas que adversan al gobierno en disputa e indicó cómo a su juicio se destrancaría la crisis política y social que persiste en Venezuela, incluso durante la pandemia. Se destranca cuando Nicolás Maduro se vaya del poder. Se destranca cuando aquí haya unas verdaderas elecciones libres, presidenciales, a la Asamblea Nacional, donde podamos restablecer de nuevo la República. La integrante de CEPAZ y activista de derechos humanos Lexis Rendón, por su parte, destacó que la protesta como manifestación social ha sido reprimida mediante el uso desproporcionado de la fuerza. Por este informe, que es muy importante y que visibiliza la situación que estamos viviendo venezolanos y venezolanas, todas aquellas personas que de alguna forma se permiten alzar la voz para poder pedir o protección o garantía de derechos. No obstante, el fiscal general del gobierno en disputa, Tarek William Saab, dijo recientemente que en el país hay pleno respeto a los derechos humanos y a la Constitución. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. En más del panorama nacional, el régimen informó que en las últimas 24 horas se registraron en el país un total de 279 casos de transmisión comunitaria de COVID-19 y 83 importados, para elevar el número total de contagios a 8.372, y se registraron 5 fallecidos para elevar a 80 el número de muertos por la pandemia. En este sentido, el gremio médico del estado Zulia confirmó la muerte este jueves de la anestesióloga Nelis Hernández de Villasmil tras contraer COVID-19.
Este gremio médico también confirmó el fallecimiento de Nadezhda González, enfermera del Hospital Noriega Trigo de San Francisco, a causa de las complicaciones originadas por este nuevo coronavirus. En relación a esta pandemia en nuestro país, tenemos que el primer vicepresidente del PCV, Diosdado Cabello, informó que dio positivo en COVID-19. Cabello dijo que está aislado cumpliendo con el tratamiento indicado. Igualmente, Nicolás Maduro confirmó que el gobernador oficialista del estado Zulia, Omar Prieto, dio positivo por COVID-19. En otras informaciones tenemos que Anitza Freites, directora del Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó que la encuesta en COVID confirmó que Venezuela es el país más pobre de América Latina y el segundo más desigual de la región. Sí, ciertamente los resultados de la última medición que hemos hecho están arrojando que el 79% de los hogares venezolanos no perciben ingresos suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias y el 96% de los hogares estarían en situación de pobreza. O sea, el 79% en situación de pobreza extrema al no poder satisfacer necesidades alimentarias. Y ahí hay casi un 20% que sí logra satisfacer las necesidades alimentarias, pero no otro tipo de necesidades. Y esto no podía ser diferente si consideramos que el país viene registrando una caída sostenida del Producto Interno Bruto. Tenemos una contracción económica continuada y agravada desde el 2013 hasta el presente, con una hiperinflación que ha destruido los ingresos y la capacidad de compra de los venezolanos, de manera que los resultados en ese sentido eran previsibles. A las 7:10 de la mañana, Anitza Freites, directora del Observatorio Venezolano de Migración de la Universidad Católica Andrés Bello, destacó que este informe da a conocer que la pobreza en el país ha aumentado significativamente entre 2018 y 2019. Colocándose con este procedimiento de medición en 65 puntos, cuando el año pasado la medición arrojaba 51% de hogares, de manera que en un solo año aumentó en 14 puntos el porcentaje de hogares en situación de pobreza. Y bueno, estos resultados no hacen más que poner en cifras globales lo que los hogares venezolanos en todo el espectro social están viviendo desde hace 5 años. Los ingresos se han venido destruyendo con el proceso de inflación. Nosotros recogemos a través de la propia ENCOVI información sobre el consumo que nos permitió establecer cuál era el monto de la canasta básica alimentaria. Y estaba en el orden de casi 2,5 millones. Y lo que hemos encontrado cuando se recaba información sobre los ingresos percibidos, laborales y no laborales, encontramos que en el 79% de los casos no alcanza los ingresos percibidos para satisfacer las necesidades o sea, el monto para cubrir esa canasta básica. Entre tanto, Marianela Herrera, médico nutricionista y miembro de la Fundación Mengoa, destacó que las cifras de desnutrición que presentó esta encuesta en COVID, realizada recientemente en el país, son muy altas y esto tendrá consecuencias en las generaciones futuras. Así lo destacó a las 7:20 de la mañana de este viernes. Son números altos, sobre todo que la desnutrición crónica, que es lo que podemos ver a partir de la data del COVID, porque desnutrición aguda no conozco bien el detalle de lo que allí se analizó, pero desnutrición aguda no me atrevería a decir mucho porque no tenemos los indicadores precisos para hablar de desnutrición aguda, pero evidentemente sí, desnutrición crónica ya podemos decir que hay un impacto, un efecto en esta crisis tan prolongada sobre las nuevas generaciones y que vamos a tener los problemas asociados a esto que ya de alguna manera hemos venido conversando a lo largo de estos años y sencillamente es muy triste, muy lamentable, muy doloroso,
porque es así como una crónica de una muerte anunciada, porque esto ya lo sabíamos, lo veníamos diciendo, en todas las formas, las peticiones, las denuncias, pero bueno, una nueva data más que apoya esto y bueno, seguiremos trabajando. Marianela Herrera, profesora de la Universidad Central de Venezuela, enfatizó que la desnutrición disminuye la defensa inmunológica del organismo y esto es muy grave en el marco de la pandemia del COVID-19. Sí hay evidencia sólida, de hecho se acaba de hacer se acaba de inclusive de publicar una postura de expertos en nutrición en el área de Latinoamérica para señalar y para resaltar las medidas que son importantes de tener en un contexto como el COVID. Cuando nosotros vemos contextos de desnutrición, nosotros tenemos que tomarnos en serio todas las alarmas, porque sabemos que la desnutrición se acompaña de inmunosupresión. ¿Qué habría que hacer? Bueno, habría que compensar al que lo necesita, habría que dar los micronutrientes esenciales que en estos momentos se ha considerado que hay 3 micronutrientes que son esenciales para mejorar la función inmune y para la prevención del contagio o mejoramiento, ¿verdad?, de esos síntomas que pueden expresar los virus, como el SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19. Y esos 3 micronutrientes son la vitamina C, la vitamina D y el zinc. ¿Por qué? Bueno, porque se ha demostrado y hay evidencia sólida del impacto que tanto el zinc como la vitamina C, y además en combinación, tienen sobre la mejoría del sistema inmunológico. Pero la vitamina D tiene también evidencia sólida de que realiza prevención de los episodios agudos, ¿verdad?, de enfermedad respiratoria, que es tan importante en estos momentos. Por su parte, Froilán Barrios, presidente del Frente Autónomo para la Defensa del Empleo, FADES, destacó esta mañana que esta encuesta en COVID 2020 ratificó que Venezuela es un país de pobres. O sea, pasamos de ser la República del Bienestar en América Latina, pasamos a ser a la República de la Pobreza. Porque en un país donde se registra 96.3% de pobreza y casi un 80% de pobreza extrema, es evidente pues que la situación es dramática. Es decir, cada venezolano, según lo que establece la encuesta en COVID 2020, está por debajo del umbral o en el umbral de 1.9 dólares diarios. O sea, eso es a nivel mundial, pero a nivel local apenas percibimos $0.70 por día, lo cual se agrava mucho más porque se le agrega el otro elemento que es la pandemia, o sea, que está afectando también, bueno, evidentemente para todos los venezolanos. Ahora bien, esas cifras que sitúa en COVID, ¿no?, deben trasladarse también a nivel continental, es decir, Venezuela es mucho más grave porque tenemos un gobierno que no reconoce esa realidad y además en un continente que es también el continente más pobre del mundo. 9:16. En más del panorama nacional tenemos en el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América, que revela cómo el Cártel de los Soles estaría sacando provecho de la pandemia del COVID-19. Mientras Venezuela se consume por la crisis del COVID-19, el Cártel de los Soles se fortalecería de la pandemia. De Venezuela y en el imperio norteamericano. Según testimonios a los que ha tenido acceso La Voz de América, la organización criminal habría visto ampliadas sus ganancias debido a la emergencia sanitaria y al aumento de la producción de cocaína en el departamento colombiano del norte de Santander, al otro lado de la frontera. En otras partes, las carreteras son controladas por el ejército, la policía, y en estos lados no, estos lados los controla solamente la guerrilla
y tienen mucho quien les ayude a controlar porque tienen unas personas que les dicen, acá les dicen milicia. De acuerdo con un informe de la Agencia contra el Crimen y el Delito de Naciones Unidas, la producción de hoja de coca en el norte de Santander aumentó de 223 toneladas métricas en 2018 a 307 en 2019, abarcando el 27% de la producción nacional, una tendencia al alza que habría cogido fuelle gracias al COVID-19. La pandemia ha sido una oportunidad para el norte de Santander porque el cartel de los soles en Venezuela la compran y no tiene ningún tipo de restricción de transporte o de controles en los cuales se pueda realizar la incautación. La entrada en vigor el 25 de marzo del estado de emergencia en Colombia, así como el despliegue de efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para garantizar el orden y la seguridad durante la cuarentena, habrían favorecido al venezolano cartel de los soles en detrimento de los cárteles mexicanos. La Voz de América contactó a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional de Colombia sobre los presuntos negocios ilícitos de militares venezolanos en el norte de Santander, pero al cierre de este informe no obtuvo respuesta. Carolina Valladares, Venezuela 360, Voz de América. Con esto vamos a publicidad y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia.